Listo, bueno, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Luis Guzmán, soy mastólogo. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Hago parte de la unidad de oncología de la Clínica del Country. eh, y soy expresidente de la Sociedad Colombiana de Mastología y de la Sociedad Bogotana de Ginecología. El día de hoy les voy a hablar sobre el control quirúrgico de la recaída locorregional en cáncer de mama. Oye, no me pasan las diapositivas, me toca volver a empezar. Ay, pa' ahorita la moviste y te pasó. ¿Será por esa apuntador que le pusiste? Ahora se bloqueó. Me toca volver a empezar. Sí, porque ahorita había funcionado súper Sí, bien. pero ahora es Mira ahí. escuchándola aquí. Ah, ya, ya. Sí, es Ah, porque no, ya. tienes. Ya. Ah, bueno, súper. No, ya. Nada, nos tocó volver a empezar. Bueno, al menos llevamos solo una. Listo. ¿Tú me ves? Sí, sí veo y sí. ¿Ya? Y sí, ya. Ahí la veo súper bien. Listo. Bueno, un cordial saludos a todos. Soy Luis Guzmán, soy mastólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente también hago parte del servicio de oncología de la Clínica del Country y también de la unidad de mama de la Clínica Colombia. El día de hoy les voy a hablar sobre el control quirúrgico de la recaída locorregional en cáncer de mama. Entonces, conflictos de interés, pues soy mastólogo y en muchas ocasiones nos cuesta más trabajo decidir cuándo no operar a un paciente que cuándo operarlo. Siempre que nos enfrentamos a una recaída, nos da un poco de frustración, sentimos que es un golpe bajo y muchas veces miramos a ver si tomamos una mala decisión en alguna conducta quirúrgica o obviamos un vaciamiento, o obviamos una radioterapia o algún procedimiento que sentimos que fue una mala práctica y el paciente tuvo una recaída. Pero eso hay que superarlo. Miremos la incidencia a 10 años, vemos que lo que vemos es que las recaídas pueden llegar entre un 3 a un 8%. En cirugías conservadoras, las recaídas locales, de acuerdo con el estudio del ANCP 06, más o menos a 20 años podríamos tener unas recaídas del 14% y regional, o sea, lo que hablamos de axilar, podríamos tener recaídas menores del 3%. Este menor del 3% tanto se ven en pacientes con vaciamiento o también en pacientes con ganglio positivo con abstención de vaciamiento. Como ustedes saben, no todos los pacientes con ganglio centinela positivo van a ser llevados a vaciamiento. Y en general, a cortes a 5 o 10 años, esas recaídas a nivel axilar son menores del 3%. Siempre es importante tener en cuenta que hay pacientes que obviamente estos porcentajes pueden ser mayores, como por ejemplo tumores localmente avanzados o pacientes con alta carga tumoral en la mama después de la neoadyuvancia o también alta carga axilar después de la neoadyuvancia o tener un compromiso axilar por encima de 4 o masivo por encima de 10 ganglios comprometidos. Sin embargo, con la evolución de las técnicas quirúrgicas y el de escalamiento de la adyuvancia, también podríamos tener nuevos retos en el manejo de la recaída. Por ejemplo, el de escalonamiento en pacientes seleccionadas de bajo riesgo, en las cuales no irradiamos. También esto nos ha llevado a los pacientes que nos recaen unas nuevas conductas quirúrgicas. Nosotros podríamos dividir en varias definiciones, por decirlo así, las recaídas. Vemos que cuando hablamos de recaída local, estamos hablando de la glándula mamaria o sobre la pared en los campos mamarios o sobre la reconstrucción. Regional, hablamos de los ganglios linfáticos, que incluyen mamaria interna ipsilateral, axila, interpectorales o supraclaviculares ipsilaterales. Y aproximadamente de estas recaídas, solo el 30% se detectan clínicamente y entre el 40 a 70% las encontramos en las imágenes. Por eso es importante a los pacientes, por ejemplo, en cirugía conservadoras, por lo menos una vez al año hacer una mamografía
o en pacientes postmastectomía en reconstrucción, seguirlas con ecografías y de esta forma obviamente la tasa de detección es mucho mayor, obviamente cuando estamos en unos recaídas subclínicas. Siempre que nos tengamos enfrentados a una recaída, siempre es importante hacer una biopsia confirmatoria porque hay algunas lesiones, como por ejemplo necrosis grasa, que nos pueden simular una recaída. Y es súper importante también hacer un nuevo perfil tumoral. Nosotros vemos que hay un cambio en el perfil inicial en más de un 60-70% de nuestras pacientes. Es importante que se confirme, se mande una nueva inmunistoquímica que incluye receptores hormonales, HER2, o sea, la inmunobásica, obviamente el Ki-67 del grado tumoral, para comparar si esas terapias adyuvantes sistémicas han fracasado o el tumor ha hecho ha cambiado su perfil tumoral. También, siempre que encontremos una recaída local, regional, debemos descartar que esos pacientes tengan concomitante un compromiso sistémico. Entonces, siempre en la recaída local debe pedirse un TAC de tórax, un TAC de abdomen, una gamografía ósea y algunas ocasiones que no está tan, digamos, protocolizado también, se podría pedir un PET-CT, lo cual nos aumentaría la detección en pacientes que pueden tener enfermedad sistémica. Importante recordar que cuando los pacientes nos recaen en cirugía conservadora, hasta el 10% de nuestros pacientes en ese momento pueden tener enfermedad sistémica, hasta un 25% si recaen sobre las mastectomías y el riesgo mayor de en ese momento tener una concomitancia sistémica en pacientes que hagan una recaída tanto axilar y ganglios supraclaviculares hasta un 35% pueden tener en ese momento enfermedad sistémica. Por eso es súper importante recertificarlas nuevamente. Nosotros en el instituto, ese es un estudio que ya tiene 5 o 6 años que actualmente lo estamos actualizando, encontramos que de 358 pacientes con cirugías conservadoras, de las cuales 51% eran localmente avanzadas, tuvimos a 10 años 11.2 recaídas, lo cual está por debajo de los promedios. Y fíjense aquí que la mayoría de recaídas son locales en el mismo cuadrante, 13 de esas recaídas y 10 pacientes tenían unas recaídas en los próximos 24 meses. También encontramos que en nuestra casuística las recaídas axilares y regionales son menos del 1%. Miren esto que les comentaba hacía 2 minutos en diapositivas anteriores, que en nuestra casuística los pacientes sí están virando en las recaídas. Fíjense que en estos 12 pacientes, 6 pacientes cambiaron de receptor hormonal positivo a negativo, 3 pacientes de estrógenos positivos se negativizaron, 2 pacientes HER2 positivos negativizaron HER2 y un paciente HER2 negativo se volvió positivo. Obviamente es una muestra pequeña, a veces nosotros no hacemos cambio de conducta así hay un HER2 que se negativice, pues esto ya habría que discutirlo con el oncólogo para plantear su tratamiento sistémico. Importante que cuando nosotros reclasificamos la recaída por inmunistoquímica, toda recaída local debe ir acompañada después de la resección local amplia del control local, siempre debe ir con un tratamiento sistémico concomitante, entre comillas, adyuvante. Ese es el gran mensaje del estudio Keylor, en el cual nos dice que un riesgo para recaída sistémica a futuro es haber tenido una recaída local. Casi el 50% de las mujeres de nuestras pacientes que recaen localmente en los próximos 5 años van a tener un compromiso sistémico. Entonces es súper importante no olvidar que toda recaída local debe ir posterior con un tratamiento sistémico. Si es un tipo negativo, un quimioterapia, inmunoterapia, si es un tumor HER2 positivo, una segunda línea anti-HER2, y si es un tumor luminal, pues una segunda línea de bloqueo hormonal. Por eso es el tratamiento de la recaída locorregional siempre es multidisciplinaria, incluyendo, por supuesto, a los oncólogos. Cuando nos enfrentamos a una recaída local, el tratamiento estándar es una resección local. Y esta resección local tiene una intención curativa porque, por supuesto, cuando hablamos de recaída local es porque ya descartamos un compromiso sistémico. Entonces, la intervención local
tiene una intencionalidad curativa. Entonces, cuando nos enfrentamos, ¿qué debemos pensar? ¿Es posible hacer una resección quirúrgica óptima sin dejar márgenes? ¿Cuáles son los efectos secundarios de nuestras resecciones locorregionales extensas en la calidad de vida de los pacientes? ¿El tratamiento quirúrgico impactaría en el tratamiento sistémico y en los campos de radioterapia? Y súper importante que muchas veces con el perfil de los tumores y la carga tumoral en la recaída, muchos de los pacientes no van a ser llevados a cirugía de entrada, sino se les va a dar una pseudoadyuvancia o una neoadyuvancia para posterior van a ser llevados a cirugía. ¿Por qué en esta diapositiva lo pongo entre comillas? Porque neoadyuvancia, pues digamos lo que no sería el punto exacto, siendo pues muy estrictos en la definición porque es una recaída, pero sí, si va a ser llevada a cirugía, no sería malo hablar de una neoadyuvancia en algunos casos por su perfil o por el compromiso extenso de la recaída. Entonces, vamos a hablar el primer punto del manejo quirúrgico de la recaída en cirugía conservadora. Por supuesto, el tratamiento estándar de la recaída sobre cuadrantectomías es una mastectomía de rescate y existe la posibilidad en algunos casos de una recuadrantectomía, es la pregunta que nos hacemos. Entonces, miran esos estudios que son muchas recolecciones retrospectivas, son observacionales, obviamente aquí no vemos una aleatorización como tal. Vemos que en los pacientes después de cuadrantectomía llevadas a mastectomía tendríamos un adecuado control local, como ustedes lo ven aquí en una segunda recaída. Por ejemplo, en este grupo publicado no hubo una recaída local. En este grupo, en los cuales solo tuvieron de 123 pacientes, 6 pacientes con recaídas locales. O sea, en general, la mastectomía nos da un buen compromiso, un buen control local de la enfermedad. En este caso, por ejemplo, un par de ejemplos quirúrgicos, vemos una paciente con una recaída en esta zona, la cual requirió una mastectomía posterior y en este caso, como ustedes se dan cuenta, vemos que hay una resección del músculo pectoral para darle un margen profundo. Aquí vemos, por ejemplo, esta otra recaída en las cuales tenemos un compromiso del pezón que requirió un compromiso extenso de la cicatriz y el pezón. En este caso, una recaída central con una incisión previa vertical, lo cual se le realizó una cirugía o una incisión vertical, pues para dar un buen margen oncológico. Es importante recordarles que con muchas veces que escogemos esas incisiones verticales, si el tejido blando es muy extenso en la resección, lo que es piel pues, de la glándula mamaria, a veces tienen dificultades para el cierre de esas incisiones, por lo que los colgajos nos dan un campo donde tallar para hacer un cierre transverso. En este caso es un caso extremo de una recaída que no respondió al tratamiento neoadyuvante, lo cual requirió una gran extensión de tejidos blandos y una movilización del colgajo abdominal para cierre. Este caso, por ejemplo, era una paciente que tenía antecedente de un tumor luminal que recayó después de 10 años en un tumor HER2 enriquecido, viró de receptores hormonales positivos a negativos y tenía un HER2 enriquecido. Entonces, en este caso, por la carga tumoral de la glándula, se decidió dar una quimioterapia neoadyuvante y posterior llevar a una mastectomía. Fíjense en este otro caso la recaída tan extensa, aquí está la cicatriz anterior, la cicatriz del vaciamiento, en este caso tenemos un gran compromiso de edema de la piel, por lo cual esta paciente no fue llevada a cirugía entrada en la recaída, sino que fue llevada a una neoadyuvancia. Aquí otro caso, una recaída local con una recaída, pues podríamos hablar que es sistémica, siendo muy estrictos en la definición, porque sobrepasa el borde inferior del séptimo arco costal. En esta paciente, por el compromiso tanto en esta zona sobre el esternón como inferior, se decidió ya un tratamiento neoadyuvante, y lo cual fíjese que en este caso hubo una respuesta completa clínica de las lesiones y posteriormente fue llevado a una cirugía pues con una mayor tasa de márgenes negativos. Hablando de otro punto, ya sabiendo que el estándar de la cuadrantectomía en recaída es una mastectomía, también hay un grupo de pacientes en los cuales podríamos pensar hacer una recuadrantectomía.
Obviamente, pues hay que tener varias cosas en consideración. Primero, ¿estaríamos enfrentados a un segundo primario o es una real recurrencia? Hay que tener mucho cuidado porque los segundos primarios muchas veces son tumores mucho más agresivos en los cuales dificultaría un control local de la enfermedad y también un peor pronóstico a futuro sistémico. Vemos que el control local o el control de las fallas después de una recuadrantectomía es mucho mayor, era esperable, que en las mastectomías. Acuérdense que en la tabla anterior el control local de una mastectomía en una cuadrantectomía puede ser una recaída menor al 6%, mientras que una recuadrantectomía, pues las tasas de fracaso y nueva recaída puede llegar hasta un 20 a un 40%. Por eso es súper importante que si decidimos hacer una recuadrantectomía en una recaída, debe garantizarse una radioterapia adyuvante para que este porcentaje de recaída sea muchísimo menor. Si ustedes ven en este grupo que resumen en esta tabla los pacientes que fueron llevados a una recuadrantectomía, fíjate que si se irradian, alcanzamos control local de la enfermedad muy parecidos a los pacientes que fueron llevados a mastectomía sin radioterapia. Entonces, por eso vemos que es mandatorio garantizarle a este grupo de pacientes la radioterapia. Entonces, ¿en qué pacientes podríamos seleccionar? Pues esta es una recomendación, si una evidencia tan fuerte, hacer una recuadrantectomía. Primero, que sea una recurrencia solo local, que esta masa sea menor a 2 a 3 centímetros, que se compruebe mediante ecografía, mamografía y resonancia magnética que sea una lesión única, descartar una multicentricidad y que el intervalo entre la cirugía anterior y la nueva intervención, perdón, y la recaída sea por encima de 48 meses. Y siempre, como les dije, garantiza radioterapia y es muy importante evaluar cómo sería el resultado estético de esta recuadrantectomía con una reirradiación. Vemos aquí este caso, tenía antecedente una cuadrantectomía en esta zona, como ustedes ven los clips metálicos, y tiene una recaída cercana y la paciente no había sido irradiada previamente, por lo cual se decidió hacer una recuadrantectomía con doble arpón. Aquí encontramos el espécimen quirúrgico y la paciente posterior fue llevado a radioterapia. Nosotros tenemos el equipo de radioterapia intraoperatoria, sin embargo, hasta el momento el equipo de intraoperatoria no tiene una evidencia, o sea, no es un estándar en pacientes con recaídas locales, ni dentro de una cuadrantectomía, ni en mastectomía. Entonces, por ahora, intraoperatoria en esos casos no se debe utilizar hasta el momento. Otro escenario, ya después de la cuadrantectomía, son las pacientes que van a hacer una recaída posterior a mastectomía, en las cuales, como en este caso, vemos que esta paciente tiene unos nódulos de permeación sobre el piel del colgajo de la reconstrucción que requirió una resección amplia para garantizar bordes libres y requirió competencia de nuestros cirujanos plásticos para un cubrimiento con un colgajo TRAM, en el cual pues obviamente cumplió dos funciones, tanto cubrimiento como volumen. Aquí hemos otro caso de una recaída sobre la mastectomía, en el cual también requirió un colgajo TRAM para poder hacer un cubrimiento por una resección extensa de estas lesiones. Aquí vemos, por ejemplo, esta otra recaída en la cual está sobre la cicatriz de la mastectomía, pero esta recaída ya tenía compromiso de dos arcos costales, por lo cual requirió una resección por parte de nosotros y el margen posterior se le dio con nuestros compañeros de cirugía de tórax, la cual requirió una placa para reconstruir la pared del tórax dado que tenía ya sacrificio de dos arcos costales y posterior, muy importante, que esta reconstrucción de la pared debe ir siempre con un colgajo músculo cutáneo para garantizar su aislamiento y cubrimiento. Entonces aquí fue una cirugía que se hizo en conjunto con tórax y con cirugía plástica, la cual rotaron un dorsal como cubrimiento. Aquí vemos otro caso en el cual no requirió resección de la pared del tórax, es una recaída sobre la parte interna de la reconstrucción, se manejó con una resección local amplia, como ustedes ven aquí en el TAC, esa fue la resección y posterior la paciente se hizo una radioterapia con un control adecuado de la enfermedad. Esta es una paciente
que hace una recaída por debajo del músculo TRAM de reconstrucción que requirió un amplio sacrificio incluso del colgajo TRAM y un colgajo libre de un dorsal contralateral con cubrimiento de la lesión. Este otro caso es una recaída sobre un colgajo de la mastectomía. Es una recaída como una enfermedad de Payet, lo cual no es tan frecuente en mastectomías con reconstrucción. Esta paciente obviamente no requiere resección completa de la reconstrucción, solo se hizo una resección del complejo areola-pezón y después la paciente fue llevada a una radioterapia. Ese es otro caso en el cual nos muestra que no hay necesidad de una resección completa del colgajo. Es una paciente que tuvo una recaída sobre los colgajos nativos de la mastectomía, como miren como se ven aquí en el TAC, aquí clínicamente como lo vemos en el marcador, se hizo una resección de los colgajos nativos con una parte profunda del colgajo y posterior cirugía plástica como lo ven en el cuadro inferior derecho, puso un injerto de piel en el cual pues hubo un cubrimiento exacto de esta zona. Aquí vemos otro ejemplo de una recaída sobre pezón y areola en un tumor HER2 positivo. No se llevó directamente a cirugía, sino que se llevó a una terapia neoadyuvante con terapia anti-HER2, como ustedes se dan cuenta. Esto es antes y esto es después de la terapia, lo cual se puede hacer una resección local amplia parcial sin necesidad de resección completamente del colgajo. Este es un caso, al principio de la conferencia les dije que a veces nos cuesta más trabajo cuando no operar un paciente. Entonces, una recaída extensa a nivel de los músculos interpectorales, músculos pectorales que se van a profundidad, en el cual esta recaída tiene compromiso de los vasos y del plejo, por lo cual no se decidió hacer una cirugía de entrada, sino una terapia neoadyuvante del paciente, por lo cual la cirugía era muy extensa, incluso casi una desarticulación de la paciente, por lo cual se definió no operarla. En algunos casos, también debemos desistir el procedimiento quirúrgico. Eso es un ejemplo de una paciente que se le hizo una resección amplísima de toda la parte anterior del tórax. Y mire que la paciente, a pesar de un gran esfuerzo quirúrgico, tuvo una progresión muy rápida a nivel de los colgajos nativos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una paciente que por su extensión en tejido blando, pues realmente haciendo como un enriquecimiento hacia atrás, pues era un paciente que era mejor no operarla, sino hacer un tratamiento médico de estas pacientes. En este caso tampoco se debe operar a los pacientes porque aparte de tener un compromiso de la reja costal, también tiene un compromiso extenso de la mamária interna, lo cual de todos modos nos da un pronóstico muy malo. Ya como tal, estos fueron pacientes con recaída en la cuadranectomía, en la mastectomía, y también tenemos recaídas, como ustedes ven, sobre el nivel de la axila. Entonces, cuando usted tenga una recaída, pues a nivel de la axila, posteriormente hay que mirar el paciente cómo se manejó previamente, si antes fue un ganglio centinela negativo o fue en una abstención de un ganglio centinela positivo o de pronto en un vaciamiento previo con alta carga tumoral o un vaciamiento previo en algunos casos sin compromiso tanto axilar. Cuando nosotros estamos enfrentados a una recaída local, regional, perdón, a nivel de la axila, pues muchas veces se requieren, digamos, abordajes poco tradicionales. Muchas veces es difícil hacer el abordaje sobre la misma cicatriz. Y también es muy importante en esas recirugías axilares la funcionalidad de la paciente. Muchas veces una recirugía axilar con un doble vaciamiento también va a generar efectos secundarios muy importantes sobre la extremidad y la movilidad del brazo, que tenemos en cuenta. Por ejemplo, esta paciente tuvo una recaída a nivel de la base de la axila, como ustedes ven acá, aquí es el vaciamiento previo y la recaída casi sobre el tendón del dorsal, en la cual se pudo hacer una resección de este tumor a nivel de la base. Este es otro ejemplo de una recaída sobre la piel de la base de la axila, la cual también se le pudo realizar una resección local amplia en este caso. Este es otro ejemplo de una recaída sobre la piel de la base de la axila, la cual también se pudo hacer una resección local amplia de esta zona. Este es otro ejemplo que vemos en este caso como vemos una recaída a nivel interpectoral en los cuales se hizo una incisión sobre la mastectomía previa, se le hizo una resección para un abordaje mejor del vértice de la axila
de la maniobra de Patey, en la cual seccionamos, como ustedes ven en esa diapositiva, el músculo pectoral mayor y tenemos un mejor abordaje sobre el vértice. Aquí ustedes ven esta técnica con el músculo pectoral mayor, ve cómo lo seccionamos y tenemos sobre esta zona un mejor abordaje del vértice de la axila, pudiendo hacer una recesión óptima de esta recaída. Aquí vemos otro ejemplo de una paciente con una recaída en músculos interpectorales que requiere sacrificio de los músculos mayor y menor para poder hacer un control de la enfermedad regional. Perdón. La pregunta siguiente es si en algunos pacientes con recaídas tempranas y con antecedente de un ganglio centinela negativo podríamos hacer un segundo centinela. Sí se puede hacer, siempre y cuando, por supuesto, la axila siga siendo negativa, haya pasado más de 6 meses del ganglio centinela previo, porque es el tiempo en que se considera que hay un nuevo drenaje y puede haber una migración del tecnesio 99 más el azul de metileno cuando queremos hacer un segundo centinela. Aquí vemos este ejemplo en el cual se le hizo una paciente, tuvo una recaída sobre la glándula mamaria y se le hizo una técnica dual, como ustedes ven aquí con tecnesio más azul, en la cual se pudo disecar el segundo ganglio centinela. Sin embargo, en algunos casos, como vemos en esta gráfica, más o menos el 60-70% podemos localizar el ganglio centinela en la axila, pero con alguna frecuencia, es más o menos el 30% de las veces, podríamos hacer migraciones a otros ganglios, por ejemplo, en la mamaria interna, supraclaviculares, muy raro, menos del 1%, incluso en la axila contralateral. Aquí vemos esta gráfica en la cual resumen los principales estudios de un segundo centinela, donde encontramos que las tasas de detección, obviamente cuando lo hacemos con técnicas duales, pueden ser mucho mayores que con una sola técnica. Incluso en esta serie, como vemos acá, de 65 pacientes que estamos señalando aquí con el cursor, tuvo una tasa de detección hasta un 97% y en esta otra hasta el 80%. Este es otro ejemplo de un segundo centinela en una paciente que tuvo una recaída sobre el colgajo de la mastectomía. Se realizó una resección local amplia con un segundo centinela con doble técnica, azul de metileno más tecnesio 99. Aquí vemos la resección local y vemos cómo se hizo la disección. Tanto ven aquí el camino del azul de metinelo, como también vemos aquí el ganglio centinela que captó con la gama sonda. El resultado estético es bastante aceptable. Perdón. Entonces, en conclusión, cuando tenemos una recaída local importante, nuevamente confirmar la biopsia, hacerle un nuevo perfil de inmunistoquímica. Si la paciente lo realiza sobre la cuadrantectomía, el estándar es la mastectomía, pero en algunos casos podemos hacer una recuadrantectomía siempre y cuando aseguremos una radioterapia adyuvante en esos casos. En las pacientes post-mastectomía, siempre pues el rescate quirúrgico local amplio y en algunas ocasiones, si es una postmastectomía sobre una reconstrucción, no necesariamente tenemos que quitar toda la reconstrucción. Se puede hacer una resección local amplia, obviamente, si usted asegura los márgenes negativos. Importante no olvidar que siempre debemos reestratificar a los pacientes porque muchas veces tenemos recaídas locales y concomitantes sistémicas. Entonces, siempre descargar enfermedad sistémica concomitante. Y súper importante siempre que hagamos una resección local de la recaída local, siempre ir acompañado de un manejo sistémico porque una recaída local es un factor de riesgo para a futuro tener enfermedad sistémica. Bueno, muchísimas gracias. Vemos ya es que no debemos recuperar el golpe de la recaída y finalmente salimos triunfantes. Muchísimas gracias a todos por su atención.